En la clase anterior tuvimos la oportunidad de repasar que los escribas y los fariseos eran personas que ante los ojos de las personas se manifestaban como piadosos, como personas con gran piedad por el cumplimiento, entre comillas, de la ley, pero su corazón estaba totalmente apartado de lo que Dios demanda. Y precisamente esa apariencia de piedad es lo que nos debe a nosotros hacer pensar en actuar correctamente. La piedad es una virtud que inspira al amor de Dios y una devoción por las cosas santas, debido a ese gran amor que Dios nos ha dado, empieza a generar en nosotros ese deseo por las cosas santas y genera en nosotros también por el amor al prójimo un motivo de manifestarles a ellos amor y compasión. Entonces, con base a la piedad, podremos ver que podemos dar cumplimiento a la ley moral de Dios. Esta es la base que como creyentes debemos adoptar para tal cumplimiento. Hoy les invito a que adoremos juntos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espíritu de Dios, que muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de amor, en mi debilidad, pon el querer como el hacer para vivir en santidad. Sé mi consolador en medio del dolor. Ayúdame a perseverar y la carrera terminar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de paz, de gozo y de bondad, tus dones quiero usar para vivir en santidad. Dame de tu poder, testigo quiero ser, a Jesucristo proclamar en todo lugar.
Les damos la bienvenida una vez más a la Escuela Bíblica con Liderazgo. Qué gran gozo y alegría nos da de poder reunirnos una vez más para predicar, para enseñar, para compartir la palabra de Dios. Hoy retomamos el estudio de la ley moral de Dios. Ya entraremos en profundidad en cada uno de los mandamientos. Esperamos y vamos a repetir antes el versículo que tenemos como objetivo memorizar para esta clase. Lo encontramos en Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y así y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este es el versículo que espero pongamos en constante práctica y leámoslo constantemente. Es bonito poder memorizar los versículos bíblicos, pero por sobre todas las cosas ponerlos en práctica. Les invito a que juntos pongamos en oración este tiempo para que sea el Señor quien nos guíe en medio de la enseñanza. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu santo nombre. Hoy con el deseo, Señor, de estudiar la ley moral de Dios, tus mandamientos. Estaremos estudiando, Señor, cada uno de ellos. Espero que reveles a nuestro corazón, Señor, eh, con, con sencillez, con claridad, lo que tú deseas que hagamos, Dios, la obediencia que nos lleves a ella. Te ruego por cada oidor para que pueda, Señor, ser conmovido, para que pueda ser reargüido de pecado, para que cada uno de nosotros reconozcamos cuán lejos estamos de cumplir la ley, que cada uno reconozcamos que solo a través de ella encontramos eh, ese, ese tutor, esa guía para llevarnos a Cristo y a reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es a través de la ley que podemos, Señor, comprender que era para nosotros imposible llevarla a cabo en su totalidad, pero que por medio de Cristo nos has justificado y a través de Él nos enseñas a obedecerla. Ruego para que me guíes, Señor, en este estudio, para que pongas tus palabras, Dios, en mis labios y que todo concepto venga a través tuyo, Señor. Que cada enseñanza, Señor, sea con la mayor claridad para cada oyente. Cierra mis labios para cualquier concepto humano y darle a cada uno de nosotros, a cada oidor, Señor, la capacidad de entenderlo, de guardarlo en el corazón y aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, querida iglesia, entonces retomando el estudio que iniciamos la semana anterior de la ley moral de Dios, hoy vamos a ver los 10 mandamientos, vamos a empezar a estudiarlos. Quizás no alcancemos a culminarlos, pero vamos a ver qué es lo que nos enseña precisamente la ley moral de Dios. El primer mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento enseña claramente que hay un único y verdadero Dios. En 1 Timoteo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que este mandamiento precisamente nos exhorta a huir y a evitar la idolatría. Todas estas cosas que posiblemente espiritualmente ponemos en práctica de manera errada, como los encantamientos, las supersticiones. Este asunto creo que es muy sutil, pero es peligroso y deshonra a Dios, no le agrada a Dios. Esto lo abomina el Señor. Estas personas que aún creen que si se encuentran con un gato negro les va a ir mal. Aquellos que creen que si se rompió un espejo que tendrán ciertos años de mala suerte.
aunque les da temor pasar por debajo de una escalera, una cantidad de cosas que en realidad son totalmente absurdas, pero que espiritualmente empiezan a mover su mente y su corazón hacia cosas que no son reales. En la invocación de santos, creo que es una práctica y por nuestra tradición de catolicismo que hay en nuestro país, en nuestra nación, al haber sido conquistado por españoles, hay una cantidad de tradiciones que de parte de esta iglesia se sembró en muchas personas, el elevar oraciones hacia santos, que eso hay una cantidad de santos que creo que serían innumerables. Yo creo que cada día y siguen creciendo y siguen invocando a estos ídolos porque no son Dios. Recordemos que no hay sino un único y verdadero Dios. La invocación de muertos incluso. Recuerdo que por experiencia, cuando era niño, tuve un suceso muy desafortunado. Cerca de los 10 11 años, tenía un amigo de infancia, estudiábamos juntos y a él lo asesinaron por ser, por un tema de racismo, por ser negrito, y lo asesinaron. Y recuerdo que lo que me enseñaron a mí fue que que fuera al cementerio y que empezara a pedirle a mi amigo que me ayudara, que me acompañara, que me ayudara en el cumplimiento de mis metas, de mis objetivos, que me protegiera, que me cuidara. Y empieza a crear uno un ídolo, empieza a crear alguien que se interpone entre Dios y nosotros. Precisamente eso es lo que dice el primer mandamiento. No pondrás dioses ajenos delante de mí. Ese ídolo que se pone por ignorancia, se empieza a interponer entre la comunión entre Dios y el hombre. Queda allí en el medio. Y por eso tus oraciones nunca llegarán a la presencia de Dios con agrado. Tus oraciones nunca llegarán a la presencia de Dios y serán respondidas porque simplemente llegan hasta donde está ese ídolo. No pasará de centímetros, quizás de metros de aquí de la tierra. Entonces nunca llegarán a la presencia de Dios o la idolatría a cualquier otra criatura. Vemos que en la antigüedad incluso todavía se encuentran muchas imágenes de seres que creaban, sobre todo en los pueblos de Egipto, veían muchas imágenes de que tenían hasta cuerpo de animal y cabeza de hombre, eran imágenes hasta extrañas, o aún incluso se crean ídolos de, de animales o de cosas, porque esto hay una tendencia en el ser humano, Dios nos creó para adorar, para adorarle, para honrarle a Él, pero al desconocer y al no buscar la presencia de Dios de manera clara, empezamos a crear en cualquier otra cosa un ídolo. Y esto es abominable a los ojos de Dios. Así que es importante reconocer que estas cosas son malas, que estas cosas no le agradan al Señor. Eh, Lamentablemente, incluso a veces podemos ver aún en, en conversaciones o en prácticas de algunas personas que ya están caminando con Dios, quizás días, meses o años, y aún hacen prácticas que no son agradables delante de los ojos de Dios. En esta enseñanza precisamente vamos a buscar de parte del Señor el poder ser guiados e iluminados para reconocer todas esas cosas que se están interponiendo entre Dios y nosotros, ¿no? Entre nuestra relación con Dios. Esto es algo realmente importante, por eso es el primer mandamiento, es un mandamiento que en realidad muchas veces desobedecimos y como les digo, quizás en algunas prácticas aún estamos fallando y debemos tomar correctivos de inmediato. Notemos que aquí en este versículo la palabra dioses aparece con D minúscula. Y esto es en realidad porque no existen como tal, no son Dios. Eso es algo que debes tener muy claro. No hay sino un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, lo leímos hace unos instantes. Así que, como lo mencionaba hace unos instantes,
Cuando tú pones o por ignorancia o por tradición, sea la razón en la que por algún motivo pusiste la mirada en ciertas cosas espirituales, eso se ponía era delante del Señor. Esto nunca trascendía tu oración, tu petición delante de Dios, y por el contrario, siempre era un estorbo, un impedimento para llegar a Dios. A través de esta enseñanza vamos a ver lo importante de que no solamente esos ídolos que podemos llamar como falsas deidades, falsas figuras que crea el hombre para buscar reemplazar a Dios, porque eso es lo que hacen estos falsos dioses, reemplazar al único y verdadero Dios. Entonces, debemos también aprender en esta clase que el poner cualquier cosa en primer lugar en tu vida termina siendo un ídolo, termina siendo algo que se interpone entre nosotros y Dios. Cuando aún cosas como la casa, como el carro, aún como tu propia familia, incluso yo he conocido de personas que todo es por un hijo o por su esposa, está bien el amarlos y eso le agrada al Señor, pero nada puede ocupar el primer lugar porque ese primer lugar en tu vida le pertenece única y exclusivamente a Dios. Hay personas que en realidad todo lo que trabajan, todo lo que consiguen, todo es para ciertas cosas materiales como las mencionaba anteriormente, y eso termina siendo como un ídolo en sus vidas. Entonces, ojo que a veces podemos caer en el error, como les digo, no solamente en figuras religiosas, en deidades falsas, como lo menciono, lo digo una vez con claridad, porque no hay sino una deidad y hay un ser divino que es Dios, pero a todos ellos se les empieza a atribuir esas cosas que en realidad nunca van a existir. Eso es algo, algo que ha nacido en el corazón del hombre, porque desde la antigüedad lo hemos visto, que eso es algo que por naturaleza el ser humano empieza a buscar, pero solamente puedes reconocerlo cuando conoces al único y verdadero Dios, que es el que estamos estudiando precisamente hoy. Incluso hay un tema que me llamaba mucho la atención al preparar ese estudio y es lo que estamos viendo hoy en día. Hay algo que se llama ecumenismo, que hoy en día se menciona y se está convocando. Y yo creo personalmente, no es algo que esté en la palabra o que sea doctrina, sino simplemente es un pensamiento que yo tengo, que esta es la forma en que se va a proclamar el líder mundial, cuando se posesione el anticristo, es precisamente a causa del ecumenismo, de que haga creer que todos estamos sirviendo al mismo Dios y que todos adoramos al mismo Dios. Incluso muchos creen en Jesús y empiezan a decir, pero es que el mismo Jesús que nosotros creemos es el mismo Jesús que ustedes creen. Mucho cuidado, querida iglesia, con todas estas enseñanzas. Esas enseñanzas no son correctas. No puedes creer eh, por sencillas razones que el mismo Jesús que tú adoras, que tú has conocido a tu Señor y Salvador, es el mismo que creen los mormones, aquellos que creen que Jesucristo es uno, que Dios es solo Jesucristo, que aquellos que hacen imágenes de Jesús, que hacen una cruz y ponen una imagen ahí en ese madero, ese no es Jesús, no sabemos. Dios es espíritu, más adelante lo estamos estudiando precisamente. Es buscar a Dios en realidad como Él es. Es saber que el Dios, el único y verdadero Dios al que nosotros en realidad estamos estudiando, estamos buscando, estamos anhelando, estamos esperando, es uno es. Entonces, todas esas doctrinas, todas esas religiones falsas que se han levantado, no siguen los mismos ideales y no siguen los mismos conocimientos que tú y yo tenemos. Entonces, por esta razón, debes tener cuidado con el llamado ecumenismo de hoy en día. Es una práctica moderna, es un llamado que están haciendo,
Y lamentablemente vemos personas con fama y que conocíamos en su momento como quizás creíamos que eran personas cristianas en realidad, nacidos de nuevo, y están participando de esto. Es una estrategia de Satanás que hará caer en el engaño a muchas personas, pero para eso nosotros estamos estudiando, para no caer en el mismo error. El Señor dice claramente que no hay sino un solo Dios y no debemos tener dioses ajenos delante de Él. Recordemos que incluso ellos no siguen a veces un solo Dios, sino son múltiples dioses. Los hindúes siguen cantidad de dioses. Vuelvo y repito, dioses con minúscula, D minúscula. No existen como tal esos dioses. Vamos a leer en Mateo 22:37. ¿Qué dice el Señor Jesucristo acerca del primer mandamiento? Algo importante que vamos a estar estudiando en estos mandamientos. Vamos a ver cómo la palabra de Dios se confirma en el Nuevo Testamento a través de los versículos que vamos a estar leyendo. Mateo 22:37 dice el Señor Jesús. Jesús les dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Retomó el tema de los escribas y fariseos, era recordando que ellos mostraban en su cuerpo una apariencia engañosa, algo que puede confundir a las personas, algo que en realidad puede llamarse como bueno, como bonito y en apariencia quizás es algo justo, pero Dios no mira eso únicamente. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo habla de este primer mandamiento, de amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y con toda nuestra mente, precisamente habla refiriéndose de algo intangible, de algo que solamente Dios mismo y tú conoces de manera individual. Yo no puedo ver tus sentimientos, yo no puedo ver en realidad tu corazón, qué hay allá en tu corazón, qué hay en tu mente siquiera. Pues mucha gente a veces, no sé, lo han notado, se quedan con la mirada fija en algún lugar y están pasando muchas ideas, muchas cosas en su cabeza. Y nos pasa en constante momento, la mente siempre mantiene ocupada. Cada uno de esos pensamientos solamente los conoces tú, solamente tú los estás sintiendo, los estás experimentando, pero también los conoce Dios. Y por eso el Señor quiere que lo hagamos no solamente con lo que se ve, sino con lo que no se ve, que es lo que Él pesa, que Él mira. De seguro, cuando tú obedeces este mandamiento desde lo íntimo, desde lo interior, empieza a notarse en el exterior. Eso de una manera natural va a empezar a reflejarse en tu cuerpo, en tu apariencia, cuando en realidad amas al Señor con tu corazón, con tu mente y con tu alma. Vamos a estudiar rápidamente qué significa este mandamiento como el Señor lo ordena. El Señor dice que lo hagamos con nuestra alma. El alma es precisamente aquello que muestra los sentidos, que muestra la voluntad del ser humano. Entonces, Dios, ¿cómo quiere que le hagamos? Por voluntad propia, con una voluntad, con un deseo, eh, cualquiera sea tu situación, con todos tus sentimientos. El Señor no solo quiere que le adores cuando estés con ánimo, también quiere que le adores, le ames con todo tu ser, cuando estás triste, cuando estás pasando por dificultades, no solamente en alegría, también en tristeza. En todo tiempo hemos de adorar al Señor, hemos de amarle por todo, porque Él es digno de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Así que con voluntad propia y con cualquier situación que estés sintiendo, cualquier emoción que estés sintiendo, debes hacerlo para el Señor. Ámalo con el corazón. Mira que amarlo con el corazón, yo no sé, ya ahorita de pronto no se escucha con tanta frecuencia, pero a veces escuchaba entre las parejas que se preguntaba al otro, ¿tú me amas con todo tu corazón? Y eso habla de una sinceridad, de algo que es muy profundo, de algo que es real, que es verdadero. Esta es la manera en que Dios quiere que le amemos, con sinceridad.
No podemos amarle como lo meditamos hace unos instantes con hipocresía. Dios va a conocerlo de inmediato. Tú no puedes engañar, Dios no puede ser burlado, pero Dios quiere enseñarnos a través de su ley a amarle de esta manera. Vamos a estar estudiando precisamente estos mandamientos como Dios espera que nosotros le amemos. Esta es la manera en que Dios quiere que te acerques a Él. Y con toda tu mente, con inteligencia, razonablemente. Esto es algo que muchos no entienden. A veces nos ven como personas, como retrógrados, como personas que estamos muy lejos de la evolución de lo que está hoy en día pasando, porque el mundo ha evolucionado en muchas cosas, pero ven como absurdo que aún hayamos todavía estos hombres que buscamos a Dios con toda nuestra mente, con inteligencia. El Señor incluso eso mismo lo va haciendo en nosotros a través cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Él renueva nuestro entendimiento y nuestra capacidad de pensar. Ahora nosotros podemos visualizar lo que ellos no pueden visualizar, pero Dios quiere que lo hagamos de esta manera. Entonces, Dios espera que lo hagamos coherentemente, que lo que manifestamos con nuestro cuerpo, con nuestro ser, sea un reflejo de lo que interiormente estamos haciendo. Mente, alma y corazón. Amemos al Señor de esta manera que es la forma en que a Él le agrada. Recordemos claramente, no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Siempre que interpongan otra enseñanza, otra falsa doctrina, recordemos que el Señor lo dice a través de su palabra, sea anatema. Eso es algo maldito, es algo malo realmente. Solamente hay un Dios. El segundo mandamiento, dice la palabra del Señor en Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, podemos ver aquí algo muy importante que quiero hacer énfasis antes de profundizar sobre el mandamiento, y es aclarar sobre cuando el Señor habla aquí de que visita la maldad de los padres hacia en los hijos, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A veces se toma este mandamiento y esta enseñanza como que si Dios estuviera cargando una maldición sobre una generación, y no es así. Es simplemente que el Señor nos lleva a entender que estas prácticas no son correctas y que aquellos que las hacen pueden estar afectando a esas generaciones. Y precisamente, y personalmente lo digo, fui afectado a causa de esas enseñanzas por parte de mis padres. No los juzgo a ellos, obviamente todos eh, por ignorancia pecamos y, perdón, por naturaleza somos pecadores y por ignorancia practicamos ciertas cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Pero esto es lo que quiere decir precisamente este versículo. Es una práctica que puede afectar algunas generaciones por parte de la influencia que genera el, el hacer imágenes, el seguir ese tipo de cultos hacia ídolos creados por hombres. Pero aquí, en el versículo siguiente, me anima mucho y el saber que dice que hace misericordia a millares de los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, habla de que la afectación puede ser por 2, 3 generaciones a causa de la influencia cargada, pero anima mucho a no hacer estas prácticas porque si tú lo haces, obedeces a Dios, obedeces sus mandamientos, podrás afectar a millares con tu testimonio. Mira lo bondadoso que es Dios, no permite que ese pecado trascienda, esas malas prácticas por muchas generaciones, pero el hecho de que nosotros seamos obedientes
nos hace una promesa de que muchas personas serán afectadas a causa de nuestra buena conducta, de nuestra obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 29. Hechos 17, 29. Dice la palabra del Señor. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Así que aquí claramente el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros no podemos creer y pensar siquiera que la divinidad es semejante a eso que conocen las personas como ídolos, esas imágenes, esas estatuillas que hacen. Hablábamos hace unos instantes de la cantidad de dioses con D minúscula que se crea la gente. En esta práctica también hay una cantidad enorme de imágenes que crean. Es impresionante. Las hacen en todos los materiales posibles. Aquí la Biblia menciona oro, plata, pero tú puedes verlos en madera, en barro, en una cantidad de materiales. Aún se crean imágenes de cosas que quizás por corrosión en una piedra, en una roca, en una pared, se forma una cierta imagen y ya empiezan a ver alguna deidad en eso. Eso es algo lamentable, es algo de lo que muestra en las tinieblas que anda el hombre, en esa oscuridad tan profunda que los llevan a estar enceguecidos y a ver cosas que no son. Eh, Así que esto precisamente prohíbe todo este tipo de hechura de imágenes, de figuras, de veneración o culto a cada cosa de esas. No debemos caer en esa idolatría de ninguna manera. Ya lo escuchábamos en el mandamiento anterior, ni en lo espiritual, y ahora el Señor nos exhorta a no hacerlo tampoco en lo material, en lo visible. Hablamos en el anterior mandamiento de las supersticiones, no hice mención de algo muy importante, la magia negra, de, de todas esas cosas de brujería, esas cosas que creo que ni siquiera tocaría profundizarlas mucho para hablar, para saber que son malas. Aún así, mucha gente cae en esas prácticas y empieza a creer y a atribuirle que que pueden lograr cosas buenas a través de esa búsqueda. Eh, Hace muchos años tuve también la oportunidad de compartirle porque trabajé con una persona que me contaba que él trabajaba con un brujo y me decía, pero jefe, es que nosotros allá hacíamos cosas y invocábamos a Dios para que, yo le decía, ¿cómo así? ¿Invocaban a Dios? ¿Y usted cree que Dios le agradaba todas esas conductas, todo eso que ustedes hacían? El buscar una maldad en una enfermedad, en una persona, separación de personas, una cantidad de cosas realmente malas y le atribuían que eso venía de parte de Dios, que estaban ustedes invocando a Dios. Mire la ignorancia y la ceguedad que puede tener una persona cuando cae en estas prácticas repugnables en los ojos de Dios. Podemos caer en una ceguera total espiritualmente hablando. Eso no debemos nosotros permitirlo. Y en este contexto también de lo visible, también lo he visto, yo no sé si ustedes lo habrán visto, en alguna oportunidad entré a algún lugar donde tenían sus vírgenes y sus cristos, unas cantidad de imágenes, considerándolos ellos sus dioses, nuevamente con D minúscula, y también tenían unas imágenes de lo que llaman el equeco, unas cantidades de prácticas de brujería. Entonces uno decía, ¿cómo es posible que mezclen lo que ellos llaman en su religiosidad como deidad con algo que está totalmente opuesto a lo que Dios, ninguna de las dos cosas Dios las acepta, pero entre su ignorancia siguen cayendo aún en cosas mucho más bajas que los llevan a ver como si ambas cosas fueran prácticas correctas. Entonces, que de ninguna manera es que uno mira y por lógica no cabe un acto de esos, una obra de esas en un ser humano. Sin embargo, la esclavitud precisamente del pecado genera esa ceguera espiritual que no les permite percibir todo eso que están haciendo mal. Por eso Dios lo prohíbe tanto, como les digo, espiritual como materialmente.
Vamos a leer en el Salmos 115, versículo 4. Salmos 115, versículo 4. Dice la palabra del Señor: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Notemos que aquí el salmista, ese escritor inspirado por Dios, nos anima a tener cuidado de la idolatría de estas imágenes, que precisamente son obras de manos de hombres y que nada, absolutamente nada pueden hacer. Eso es un material inerte, es un pedazo de piedra, un pedazo de madera, un pedazo de metal, no es más que eso. Como lo describe aquí el salmista, tienen ojos pero no ven, ellos no pueden ver, pueden tener en su figura una boca, unos oídos, pero ni te oyen, ni te pueden ver, ni te pueden hablar. Así que el salmista claramente describe lo que Dios quiere que aprendamos. Así como son esas imágenes que son un material muerto, que no tienen en nada una posibilidad de manifestarse, así son aquellas personas que los siguen. Y hablaba hace unos instantes de cómo pueden tener esta ceguera estas personas que hacen estas prácticas. Y aquí la Biblia nos enseña que precisamente los que hacen y creen en esas cosas, se inclinan a esas cosas, terminan siendo como esas cosas, ciegos, ciegos, no pueden ver, son sordos. Por más de que les hablemos, les digamos, ellos no entienden, no oyen. Entonces tienen entenebrecido su entendimiento, tienen su razón totalmente bloqueada. Es algo que el enemigo en realidad utiliza como una estrategia para absorberlos, para esclavizarlos, para encerrarlos, para tenerlos allí en un calabozo donde ellos es posible ver la luz, donde para ellos no es posible ver la luz, ni es posible siquiera tener una visión de algo errado en esas cosas. Eso es algo realmente una práctica que incluso tengamos cuidado porque si bien esas cosas, ese pedazo de materia no tiene ningún poder, el enemigo tiene poder y puede hacer incluso cosas engañosas. A veces suceden cosas quizás porque así el Señor lo permite. Y a veces se le atribuye que fue porque me le incliné a esta imagen, fue porque, y empiezan a encontrar en una respuesta, y a veces recordemos que también Satanás tiene el poder para hacer milagros engañosos. Al ver una persona esclavizada en estas cosas, le puede hacer creer que le está cumpliendo sus peticiones y lo puede engañar y cada vez lo mantiene más esclavo. Recordemos que ese es el papel de Satanás, engañar a las personas, mantenerlas esclavas allí del pecado y por último llevarlos a la muerte. Y eso es lo que conlleva precisamente estas malas prácticas. Recordemos que cuando hablamos de muerte, nosotros ya debemos entender que es una muerte espiritual, una separación de Dios. Y eso es lo que logra Satanás a través de la idolatría del hombre, separar totalmente al hombre de Dios. Y nosotros debemos tenerlo totalmente claro. Entonces, notemos que estos dos mensajes, estos dos primeros mandamientos, precisamente nos hablan de esa idolatría a falsos dioses, porque no existen como tal. Hay un único y verdadero Dios y Él espera que solamente a Él le adoremos, que solamente ante Él nos inclinemos y solamente a Él elevemos nuestra alabanza, nuestra oración, nuestras peticiones. Eh, vamos a leer en Juan 4:24. Dice la palabra del Señor: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí vemos cómo el Señor precisamente espera que de esa manera le adoremos, pero también nos muestra que Él es espíritu.
Esto es para que tengamos claro que no podemos hacer una figura de Dios. Dios es espíritu. No podrías hacer algo que digas, incluso mucha gente dice, no, pero que no está mal porque la imagen de Jesús es, digamos que no quiero que caigamos en un legalismo de decir que no puedes tener un cuadro con, ahí yo vi hace poco un mensaje de hablaba del pastor y había una imagen de un pastor con sus ovejitas. Lo que no debes caer es en idolatrar esas imágenes, en creer que ahí está Dios, que esa es la figura de Dios y te inclinas ante eso. Eso es lo que debes entender. Obviamente, esto lo vas aprendiendo y lo vas conociendo a través de lo que Dios te va revelando en el corazón, porque en realidad muchos, lo digo tristemente, porque caí en esas cosas malas. Dios me liberó. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios me dio libertad de esas cosas. Personalmente les comparto un testimonio y recuerdo que cuando recién conocí a Dios, llevaba yo creo que menos de un año, unos 5 meses, 4 meses, recuerdo que yo cargaba aún mis imágenes en mi billetera y estando en mi oficina sentí el deseo de ir a orar. Allí no había sino un lugar y ir al baño. Yo sé que quizás no era el lugar más adecuado, pero sabía que Dios me estaba moviendo a hacer una oración y necesitaba un lugar, un espacio en el que pudiera estar a solas con Él. Empecé a orar, duré unos 10 minutos orando, clamándole y puse en Él ese sentir que yo tenía por esas imágenes que cargaba en mi bolsillo. Decía, Señor, yo no sé, siempre me enseñaron, siempre creí que esto era Dios y, y los miraba como Dios, siempre lo buscaba como Dios. Si en realidad esto no es Dios, hazme tomar una decisión de inmediato. Quiero hacer lo justo y lo correcto delante de tus ojos. Y recuerdo que fue un deseo de inmediato que me hizo de coger esas imágenes, romperlas y botarlas a la basura. Y sentí un alivio, un descanso en mi corazón tremendo. Fue algo, un impacto realmente grande que Dios permitió que experimentara en ese momento. Así que, mire, Dios nos está hablando claramente. A veces duele y quizás si hay algún oyente que esté haciendo estas prácticas, no quiero que tomen esto como una ofensa a su fe, no quiero herirlos, pero debo mostrar la verdad de la palabra y las enseñanzas que Dios quiere transmitirles, porque como les dice la palabra de Dios, mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Cuando no conocemos, incluso esto lo excluyen en la Iglesia Católica, este mandamiento, estando de segundo lugar en Éxodo 20. Hace poco cogía precisamente hablándole a una persona, un católico, le cogí la Biblia a él y leímos los mandamientos y ahí estaba. Le decía, ¿por qué no puede ver que aquí está claramente el mandamiento de Dios para no hacer esto? Es falta de conocimiento y aquí estamos aprendiendo todos. Entonces ruego que lo reciban con amor porque el Señor lo transmite de esa manera y es la forma en que Dios quiere que le busquemos, solamente en espíritu y en verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es por medio de Él que podemos llegar a la presencia de Dios. No es por medio de imágenes, no es por medio de intercesores. Alguien me decía alguna vez, no, pero una ayudita adicional no está de más. No, Dios no necesita ninguna ayuda. No tenemos sino un mediador que es Jesucristo. No podemos interponer esos dioses delante de Dios porque Dios no necesita ayuda de absolutamente nadie. Ya Dios hizo la obra completa y solo quiere que le adoremos de la manera correcta. Entramos al tercer mandamiento que está en Éxodo 27. Éxodo 27. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Enseña que no debo profanar el nombre de Dios en vano, por medio de falsos juramentos, por medio de maldiciones, de burlas. Mire que este mandamiento está aquí también y tristemente
y lo voy a nombrar aquí y Dios sabe que lo hago con temor y con reverencia, más como dándoles un ejemplo de algo que yo recrimino, que me parece totalmente grosero y una falta de respeto delante de Dios. Hay veces que por querer hacer ver que están diciendo la verdad, dicen, por Chuchito lindo, están, ¿cuántas cosas están haciendo malas aquí? Están profanando, están incumpliendo este mandamiento de primero de jurar en vano y segundo de dirigirse a Dios de una manera tan irrespetuosa. Dios es un Dios santo. Si algo que quiero yo aprender y he visto en los judíos es que ellos enseñan sobre que aún el nombre de Dios es algo que uno no debería pronunciar tan a la ligera. En estas prácticas hoy en día incluso uno nota en lugar de la maldición o de la grosería que decían cuando se pegan un machucón, dicen, ay Dios mío, y pareciera que fuera algo que está reemplazando el cambiar una mala conducta por una buena, también está mal porque es que estás poniendo, usando el nombre de Dios para algo como para interponerlo en algo que antes usabas de una palabra mala, no está bien hacer eso. Mira, Dios busca una santidad diferente en nosotros, Dios demanda una santidad mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar y pensar. Quizás algunos entiendan y escuchen esto y digan, uy, no, pero ya está yéndose a los extremos. No es así. Es de la manera en que Dios lo ha traído al corazón de nosotros y es la manera en que yo debo transmitirlo, porque por el mismo temor que tengo de Dios debo decir las cosas como el Señor quiere que las hable. Así que nada de burlas, nada de chistes, aún cuando se escuchan eh, eh, comediantes hablando y haciendo chistes hablando de Jesús, de Dios, nada de eso está bien. Dice la palabra del Señor que aún si escuchamos eso o nos congraciamos con aquellos que hacen esas prácticas, eso está mal. Yo creo y debemos huir. Recordemos que en el primer mandamiento decíamos huir de la idolatría, huye de estas cosas, huye en el momento en que estás escuchando, rechaza, muestra tu inconformismo con algo que sabes que no es agradable delante de los ojos de Dios. Así que, aunque estas personas que lo hacen, que lo practican, no son personas que de seguro conocen de Dios, tú no debes ni siquiera estar en una conversación vana con ellos porque de esa manera te harías partícipe de algo que Dios no le agrada. Así que, a pesar de que en estos tiempos se haya multiplicado esta irreverencia ante Dios, porque por los medios que ahora mismo estamos usando tú y yo para estudiar la palabra de Dios, muchos la usan para mostrar cosas virales y encontrar más vistas y más me gustas. Entonces empiezan a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Tú sabes, ya lo conoces desde este momento, si no lo conocías, no debes seguirlas, no debes darle tu like, no debes darle, o personalmente, yo no lo hago por un temor a Dios que ha puesto en mi corazón. No quiero que lo hagas por lo que yo te estoy diciendo, sino por lo que Dios te haga sentir en tu corazón a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Santiago 5:12 dice la palabra del Señor, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mateo 23:20 dice, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así que mire que también podemos caer en esta falta. A veces creemos que entonces jurar por el cielo, jurar por la tierra, jurar por cualquier otra cosa podría ser lícito, no lo es. El Señor nos pide que no lo hagamos por ninguna cosa, porque si lo haces por el cielo, ¿quién está? El trono de Dios está en el cielo, entonces estás jurando por el cielo y por quien está sentado en el trono de Dios. Algo que me lleva a entender claramente este mandamiento es
simplemente no debo jurar por nada, porque Dios está en todo lugar. Dios está, su presencia habita en todo lugar. Dios está precisamente oyendo absolutamente todo, conoce en tu corazón todo. Simplemente como nos enseña aquí el libro de Santiago, tú sí seas así y tú no seas no. En algún momento, a través de que tú vayas dando un buen testimonio y vayas ofreciendo esa revelación de lo que Cristo va haciendo en tu vida a través de la obediencia de la palabra, van a empezar a creer en ti. Ya no vas a necesitar repetir sí, que sí, que sí. Simplemente con un sí, muchos lo van a creer. Vuelvo y les digo, lo digo por experiencia propia. Sé que en muchos ámbitos de mi vida he podido ver que lo que Dios ha obrado en mí, lo que ha hecho en mí, el cambio que va haciendo, va generando precisamente esa confianza, va generando precisamente que las demás personas vean en ti que si tú dijiste que sí, es un sí, que si tú dijiste que no, es un no. Pero todo esto lo va logrando es Cristo a través de nosotros. Es el Espíritu de Dios el que te incomoda. Si tú estás diciendo un no, pero si es un sí, obviamente está fallando. En tu corazón, el Señor empezará a incomodarte, a hacerte sentir mal, a hacerte eh, corregir y a través del tiempo te darás cuenta que es algo que se puede hacer, pero no jures en vano. Entonces recordemos este tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Con este damos por terminada la clase, se nos acaba el tiempo. Es maravilloso el poder seguir estudiando los mandamientos de la ley moral de Dios. Esperemos que el Señor vaya generando y causando esos efectos que espera. Dios es el que pone el querer como el hacer. Estamos aquí reunidos con un deseo, queremos conocer más de Dios, queremos conocer más de su palabra, queremos conocer más de su voluntad, de sus mandamientos, pero también el Señor espera que pongamos todo esto en práctica. No solamente que quede allí en nuestro corazón, sino que todo sea íntegro. Recordemos que eso lo estamos viendo desde la primera clase. Dios espera una, una respuesta tuya íntegra, tanto en lo que no se puede ver, tanto en lo que se ve. Dios lo conoce todo, lo sabe todo, y esto debe generar en ti ese deseo y esa sensación de no fallarle a Él. La piedad que genera que por el amor de Dios tengamos un deseo en nosotros por las cosas santas, por las cosas puras, por las cosas que le agradan a Dios, pero también por esa misma piedad, el Señor va generando en nosotros un deseo por el amor al prójimo, en hacer acciones y cosas que le agraden a ellos, que le hagan bien a ellos, que le agraden primeramente a Dios, pero que le hagan bien a nuestro prójimo. Esta es la enseñanza por el día de hoy. Espero que eh, haya sido de edificación para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí. Espero que perseveremos en estas enseñanzas, que el Señor nos ayude en estos días, en esto que resta de la semana, y podamos estar en el próximo martes nuevamente reunidos, continuando con la ley moral de Dios. Vamos a orar para quedar despedidos, darle gracias a Dios por este tiempo y que nos ayude a poner en práctica estos mandamientos. Te damos gracias, amado Dios. Gracias por esa ley. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas a tener una conducta conforme a lo que tú esperas de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado que no debemos tener dioses ajenos delante de nosotros. Hay un único y verdadero Dios, y eres tú, Señor, a quien invocamos, a quien elevamos nuestras oraciones, a quien clamamos, a quien buscamos continuamente. Rogamos, Señor, para que pongas estorbo en nosotros, para que nos incomode, Señor, cuando algo esté ocupando el lugar que te corresponde. A veces caemos en el error a causa de algo que nos apasiona, de algo que nos gusta, algún deporte, algún familiar, algo, de pronto nuestra pareja, quizás nuestro propio trabajo puede ser una práctica de idolatría si tú le quitas el lugar a Dios.
Sabemos que tenemos obligaciones en todas estas áreas, pero nada puede ocupar el lugar que le corresponde al Señor. El Señor debe ser el primero en todo. Y Dios irá ayudándote a identificar de pronto si en algo estás fallándole. Dios te incomode, Dios nos ayude, porque a veces el enemigo es muy sutil, a veces sus prácticas engañosas puede llegar a engañarnos y a hacer a que cometamos errores y fallemos a nuestro Dios. Pero precisamente es Dios el mismo el que pone en nosotros ese sentir. Dios, ayúdanos a practicar también el no jurar en vano. Sabemos que poner tu Dios, tu nombre, Señor, en vano es una práctica que quizás en algún momento la hemos hecho y quizás a veces nombramos tu santo nombre en un momento que no debemos nombrar. Quizás lo mencionamos o hacemos mención de tu nombre en un momento no propicio. Dios, sabemos que tu nombre es santo, Señor. Eres santo, 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 Señor, y debemos entender esto porque a veces tomamos a la ligera muchas veces las palabras. Cuando estudiábamos hace 8 días, hablábamos precisamente de la lengua. La lengua nos lleva a decir cosas que no queremos, a pronunciar de una manera rápida cosas que no hemos pensado de decir y rogamos para que trates con nosotros también en esta área. Muchas veces te fallamos. Muchas veces nos equivocamos en querer hacer lo bueno y no es porque quizás, Señor, lo hayamos premeditado, pero esta carne nos juega malas pasadas y por eso rogamos para que tú tomes el control de nuestra vida, nos ayudes cada día a santificarla, cada día a perfeccionarla, cada día a buscar más y más de tu presencia y eso de seguro nos llevará a tener una vida más santa y pura, una vida de obediencia, una vida que te agrada a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza, gracias por la vida de cada oyente, por los que escucharon esta enseñanza en vivo y por los que la escucharán en un futuro. Ruego que el mismo efecto sea causado en cada oyente, así como lo ha hecho el Señor en mí. Dios, ruego que tu gracia y tu favor estén con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, querida iglesia, les doy muchas gracias por la compañía. El Señor les bendiga grandemente y nos veremos en una próxima oportunidad.